Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy, en que continuamos con el estudio del libro de Esdras. Pero antes de comenzar, pongámonos en presencia del Señor, encomendemos esta reunión al Espíritu Santo con una oración que va a estar a cargo de nuestro hermano Emiliano. Adelante, Emiliano. Buenas noches, hermanos. Pidamos a la Santísima Virgen María que interceda ante su Hijo Jesús, que el día de hoy nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Emiliano. Vamos entonces a continuar con el estudio del libro de Esdras. Nos quedamos en el capítulo 4 para comenzar el versículo 6. Pero antes, de repente, dedicar un minutito a recordar lo más importante de lo que hemos visto, de estos primeros capítulos. ¿Quién se anima a hacer un resumen así muy chiquito? Yo podría, A ver, Emiliano, gracias. a pesar que no he estado presente por algunas situaciones, pero estoy leyendo mi Biblia y dice que se trata de la reconstrucción del templo en Jerusalén, y pues hace un llamado a todas las familias, vecinos, para que colaboren, contribuyan, y luego pues nombran toda una organización, al tesorero, hacen un inventario de todos los utensilios, y lo que me llama la atención que en aquella época la vajilla era de oro y plata. Eso es lo que estoy leyendo. Claro, sí, Emiliano, es que se refiere a la vajilla del templo, son los utensilios sagrados del templo de Jerusalén que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se había llevado como botín luego de la conquista de Jerusalén. Y en el retorno, el rey Ciro de Persia, que permite que los judíos regresen, les permite regresar con esos utensilios sagrados. Es perfecto lo que dices. Entonces, ¿quién era Esdras? Esdras es un israelita del sur del reino de Judea, deportado a Jerusalén, perdón, a Babilonia. Han pasado muchos años y ese Esdras es un copero del rey de Persia, ¿no? Entonces, si es que Esdras nació en Jerusalén, podríamos dudarlo. De repente sí, y era muy anciano, o de repente no. Entonces, este Esdras, en la función de copero del rey, tenía un acercamiento muy especial al rey de Persia. Y él le pide que le permita ir a Jerusalén a ver el estado en que estaba lo que había sido la ciudad de Dios destruida por los babilonios. Esdras había recibido noticias de del estado calamitoso en que se encontraba la ciudad y el templo. Entonces quiere ir a verlo con sus propios ojos. Y el rey le concede este permiso. Y así es como se produce la historia que estamos leyendo. Ok, entonces, a ver, nos habíamos quedado aquí para empezar el capítulo 4 versículo 6. Tenemos 3 diapositivas porque vamos a leer hasta el final del capítulo 6. Se interrumpió la reconstrucción del templo.
O sea, se había recién iniciado la reconstrucción. Y vimos cómo esta reconstrucción se interrumpe. Hasta ahí nos habíamos quedado en la lectura. Vamos viendo acá. ¿Quién puede leer esta diapositiva? Yo puedo ¿Puedo leer, arrancar? maestro. A ver, adelante. Se interrumpió la reconstrucción del templo. Al comienzo del reinado de Jerjes, ellos presentaron por escrito una denuncia contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en tiempos de Artajerjes, Bislán, Mitrídates, Tabel y otros colegas le escribieron al mismo Artajerjes, rey de Persia. El texto del documento estaba redactado en arameo y traducido. El gobernador Rehum y el secretario Simasi escribieron al rey Artajerjes una carta contra Jerusalén en estos términos. Rehum, el gobernador, Simasi, el secretario y sus demás colegas, los jueces y los legados, funcionarios persas, la gente de Uruk, de Babilonia y de Susa, es decir, los elemitas y los demás pueblos que el gran Asurbanipal desterró y estableció en las ciudades de Samaria y en la región que está de este lado del Éufrates. Y esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes, sus servidores, los habitantes de este lado de Éufrates, etc. El rey ha de saber que los judíos que estaban a tu lado y llegaron a Jerusalén están construyendo esta ciudad rebelde y perversa. Tratan de restaurar sus murallas y reparan sus cimientos. A ver, hermanos, hasta ahí muy bien, Emiliano. Miren, hermanos, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y ya no es Ciro, hablan del reinado de Jerjes, y luego Artajerjes, hijo de Jerjes. Y con Artajerjes todavía hay oposición, intereses para que Jerusalén no se reconstruya. Y lo que he leído Emiliano va en ese sentido, ¿no? Y por eso dice, los que estamos al otro lado del río Éufrates, claro. El río Éufrates es como un gran divisorio de tierras. Entonces, ¿dónde está Babilonia, Persia? En el margen derecho del río Éufrates. ¿Y dónde está Israel? Lejos al margen izquierdo. Entonces, están presentándonos el río Éufrates como un divisorio. Entonces dice el último párrafo, y esa es la copia de la carta que le enviaron. Al rey Artajerjes, rey de Persia, tus servidores, los habitantes de este lado del Éufrates, dice, el rey ha de saber que los judíos que estaban a tu lado y llegaron a Jerusalén están reconstruyendo esta ciudad rebelde y perversa. Claramente cómo malinforman. Se ve claro, clarísimo, el interés que tienen de que Jerusalén no se reconstruya. Entonces, esa ciudad rebelde y perversa está tratando de ser restaurada, reconstruida sus murallas, reparados sus cimientos. ¿Quién lo dice entonces? Interesados en que esto no ocurra, en que Jerusalén no se reconstruya. Estamos, entonces continuamos con esta misma perícopa, un poquito larga. A ver, acá quién puede ayudarnos. Graciano, ¿tú querías leer en antes? Sí, Manuel Pablo, gracias. Sepa bien el rey que si se reconstruye esta ciudad y se levantan sus murallas, ya no se pagarán impuestos, contribuciones ni derechos de peaje, y que al fin de cuentas
esta ciudad perjudicará a los reyes. Ahora bien, a nosotros que somos vasallos aliados de la Casa Real, nos resulta intolerable que se haga esta afrenta al rey. Por eso enviamos al rey estas informaciones, a fin de que se investigue en los anales de tus predecesores. En ellos comprobarás que esta es una ciudad rebelde, perjudicial para los reyes y las provincias, y que en ella se han fomentado insurrecciones desde los tiempos más remotos. Por ese motivo fue destruida. Hacemos saber al rey que si se reconstruye esta ciudad y se restauran sus murallas, muy pronto ya no tendrás ninguna posesión de este lado del Éufrates. El rey envió esta respuesta a Rehum, gobernador, a Sinsaí, secretario, y a los demás colegas residentes en Samaria y en toda la región que está del otro lado del Éufrates, paz, etcétera. El documento que ustedes nos enviaron ha sido leído en su traducción delante de mí. Di orden de que se investigara y se ha comprobado que esa ciudad se ha sublevado contra los reyes desde los tiempos más remotos y que en ella se han producido revueltas e insurrecciones. ¿No? Entonces, Graciano vemos cómo surte, aparentemente surte efecto la estrategia urdida por los rivales de Israel, la estrategia de aquellos que no quieren que Jerusalén sea reconstruida. Entonces está surtiendo efecto y vamos a la tercera diapositiva para completar la idea. Tú mismo, Emiliano, puedes leerlo, o Graciano. Claro, Colero. Hubo en Jerusalén reyes poderosos que llegaron a dominar toda la región que está del otro lado del Éufrates, y a los cuales se pagaban impuestos, contribuciones y derechos de peaje. Manden, por lo tanto, que se interrumpan los trabajos de esa gente y que esa ciudad no sea reconstruida hasta nueva orden. Actúen diligentemente en este asunto, no sea que aumente el mal en perjuicio de los reyes. Apenas la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante del gobernador Rehum, del secretario Sinsaí y de sus colegas, ellos partieron rápidamente hacia Jerusalén, donde estaban los judíos, y por la fuerza de las armas les obligaron a suspender los trabajos. Así fueron interrumpidas las obras de la casa de Dios en Jerusalén y quedaron suspendidas hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Claro. Entonces, miren, se completa el proceso por el primer Darío, perdón, por el rey Ciro, se permite la reconstrucción, empiezan a trabajar en la reconstrucción y surgen estos maleteos, estas malas informaciones, totalmente interesadas, ¿no? Por algunos vecinos de Jerusalén que no quieren que Jerusalén sea reconstruida. Y ponen en duda al rey persa y el rey persa manda a paralizar los trabajos, pero paralizarlos en tanto y en cuanto que se compruebe si hay una base para que ellos estén haciendo esto. Porque los israelitas del sur que han regresado a Jerusalén arguyen de que hay un decreto del rey Ciro. Entonces Artajerjes dice que viene de la línea de Ciro, es un rey bastante posterior, porque está Ciro, Jerjes, Artajerjes. Entonces se toman el tiempo para decir, a ver, ¿es verdad? Vamos a buscar en los anales de la corte si hay un decreto de Ciro que diga eso, o es una iniciativa pícara y un ardid de los israelitas para reconstruir Jerusalén por su cuenta. Así se suspenden los trabajos y esto
toma otra vez un buen tiempo. Miren, estamos pasando de rey en rey, lo que significan años. Hasta aquí algún comentario, está clarito. Sí, Graciano. Manuel Pablo, una consulta. Pero lo que decían ellos, estos samaritanos, maleteaban, ¿no? A los israelitas, eran hasta cierto punto de verdad, porque en realidad en Jerusalén sí habían ocurrido insurrecciones anteriormente, ¿no? Y si mal no recuerdo, todo nace porque fueron rechazados cuando ellos fueron a ofrecer su ayuda para reconstruir el templo, ¿no? De ahí ellos se resienten y empiezan a tramar pues este maleteo, como tú dices, ¿no? Contra Jerusalén, Ese malinformar, hablar mal, claro. boicotear el trabajo, la decisión de un rey que está lejos. Porque el rey persa está lejos y se deja llevar. Entonces, si hay gente influente que le dice, estos tienen otra intención, se van a rebelar contra ti, no les permitas, entonces el rey por lo menos toma la precaución y dice, paren mientras que se aclare esto. Bueno, pero toma tiempo desde que el mensaje va, se procesa y regresa, son años que pasan. Y esto significa una interrupción en el proceso de reconstrucción. Entonces avanzamos otro poquito al capítulo 5. Pero miren, comenzaron a reconstruir el templo. O sea, aquí vamos a leer que algo sucede que permite que esta interrupción temporal termine. ¿Quién puede leerlo? Miren, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Entonces el profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Idó, comenzaron a profetizar a los judíos de Judea y de Jerusalén, en nombre de Dios, del Dios de Israel, que velaba sobre ellos. Al oírlos, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, se decidieron a reanudar la construcción de la casa de Dios que está en Jerusalén, acompañados por los profetas de Dios que los apoyaban. En ese mismo tiempo, Tatenai, gobernador de la región de este lado del Éufrates, Setar-Bosnai y sus colegas fueron a verlos y les preguntaron: ¿quién les dio la orden de edificar esta casa y de restaurar ese santuario? Y añadieron: ¿cómo se llaman los hombres que construyen este edificio? Pero Dios tenía puesta su mirada sobre los ancianos de los judíos y no se los obligó a suspender los trabajos, hasta tanto se hiciera llegar un informe a Darío y se recibiera una respuesta oficial de este asunto. Gracias, Mari Carmen. Miren, hermanos, cómo aparecen más nombres. Este es un relato con un montón de personajes. Ahora aparecen el profeta Ageo y el profeta Zacarías, ¿no? El líder Zorobabel y el sacerdote Josué. Aparece Tatenai, gobernador de la región. Y aparece, al final, hablan de Darío, que Darío es, en la línea de sucesión, el actual rey de Persia. Por eso les digo, si sumamos desde Ciro, Jerjes, Artajerjes a Darío, miren cuántos años tienen que haber pasado. Varias décadas en que la reconstrucción estaba parada. Y acá nos cuenta lo que leo Mari Carmen, intervienen el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Y miren, les adelanto, vamos a leer más adelante como tema de nuestro curso, vamos a leer el libro de Ageo y el libro de Zacarías, que están en el Antiguo Testamento también. Y le va a dar mucho más consistencia a todo esto. Pero acá no los menciona Esdras. Ageo y Zacarías comenzaron a profetizar a los judíos de Judea y de Jerusalén. ¿Para qué? Para darles fuerza, para darles ánimos.
Y luego nos hablan de este Tatenay en el segundo párrafo, gobernador de la región, gobernador de Judea por cuenta de los persas. ¿No? Entonces el gobernador y sus colegas le preguntaron a los que estaban reconstruyendo, ¿quién les ha permitido edificar esta casa, restaurar este santuario? ¿Cómo se llaman los hombres que construyen este edificio? Si lo entendemos, son preguntas bien intimidantes, ¿no? Casi, casi es como que, dime quién está actuando sin permiso, y es una sentencia de muerte. Miren cómo se trabaja al susto y al terror. Entonces, a ver, continuamos y tenemos, uy, acá me equivoco. Ah, no, está bien. El rey Ciro dio la orden de reconstruir. Ciro, al que se refiere el título de la perícopa, es el Ciro que dio el permiso inicial para que los israelitas del sur regresen a Jerusalén. A ese rey Ciro se refiere. Y esa instrucción de Ciro es como que había sido borrada, ignorada por los sucesores y siembran la duda. Oye, ¿quién? Rey Darío. ¿Quién ha permitido esto? Pero los israelitas en Jerusalén dicen lo permitió Ciro. Nosotros no estamos actuando por nuestra cuenta. El rey Ciro lo permitió y hay documentos en ese sentido. En ese sentido, para ubicarnos. ¿Quién puede leer? Yo leo. Gracias, Julio. Esta es la copia de la carta de Tatenay, gobernador de la región de este lado del Éufrates. Setar-Bosnai y sus colegas, los legados de la región de este lado del Éufrates, enviaron al rey Darío. Ellos le enviaron un informe en estos términos. Al rey Darío, paz. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, se la está reconstruyendo con bloques de piedra y sus muros son revestidos de madera. El trabajo se hace con mucho empeño y adelanta rápidamente. Hemos interrogado a los ancianos diciéndoles, ¿quién les dio la orden de edificar esta casa y de restaurar este santuario? Además, les hemos preguntado cómo se llamaban para hacértelo saber. Y hemos consignado por escrito los hombres de los que están al frente. Ellos nos respondieron, nosotros somos los servidores del Dios del cielo y de la tierra, y estamos construyendo la casa que fue construida hace ya muchos años. Un gran rey de Israel comenzó a construirla y la concluyó. Pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo y él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo que destruyó esta casa y deportó al pueblo a Babilonia. Gracias, Julio. Entonces, hermanos, acá está clarísimo, ¿no? ¿Cómo informan al rey Darío? Lo que ellos observan y luego la respuesta que les dan cuando les preguntan ustedes quiénes son, quién les ha permitido hacer esto, quiénes son. Y nos está contando de manera muy, muy como relato, con mucho, muy clarito lo que ha sucedido. Por favor, no se pierdan. Si alguien se pierde, nos avisa para explicarlo, pero me parece que está claro. A ver, la segunda diapositiva de, de esta perícopa. Sin embargo,
Ciro, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, autorizó la reconstrucción de esta casa de Dios. Además, el rey Ciro hizo retirar del templo de Babilonia los utensilios de oro y plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén y llevado al de Babilonia. Luego esos utensilios fueron devueltos a un tal Sesbazar, al rey al que el rey Ciro nombró comisionado. Él les dijo: toma estos utensilios, ve a depositarlos en el templo de Jerusalén y que la casa de Dios sea reconstruida en el mismo sitio. Entonces vino Sesbazar y puso los cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén. Desde ese momento hasta ahora se ha continuado la construcción, pero todavía no se ha terminado. Ahora, si al rey le parece conveniente que se investigue en los archivos reales de Babilonia si es verdad que el rey Ciro dio la orden de reconstruir esta casa de Dios en Jerusalén. Luego, que el rey nos envíe su decisión acerca de este asunto. Bien, Graciano, gracias. Miren, nos abunda en detalle de lo que estamos viendo, ¿no? Un detalle en la primera línea nos dice Esdras en su narración: sin embargo, Ciro, rey de Babilonia, y eso sabemos que no es así, ¿no? Ciro es rey de Persia, pero es una libertad que se entiende, nadie se confunda, ¿no? Ciro, rey de Persia, pero perfectamente se entiende cuando dice rey de Babilonia, porque Persia ha conquistado a Babilonia y Ciro está manejando su imperio desde la ciudad de Babilonia. Ha mudado su sede ahí. Dice, en el primer año de su reinado, autorizó la reconstrucción de esta casa de Dios. Claro, eso lo hemos estudiado ya. Simplemente Edra nos lo vuelve a contar. Y nos cuenta el tema de los utensilios de oro y plata que Nabucodonosor había tomado como botín y llevado a Babilonia, y cómo Ciro permite que estos utensilios de oro y plata regresen a Jerusalén y que el templo de Dios sea reconstruido en el mismo sitio. Y termina diciéndonos clarísimo: si al rey le parece conveniente, que se investigue todo esto, que se confirme, que se vea si es verdad que el rey Ciro dio la orden de reconstrucción o no. Y entonces termina diciendo luego que el rey nos envíe su decisión acerca de este asunto. O sea, nadie quiere actuar por encima de la decisión del rey. Han sembrado la duda, que sí, que no, a ver, aclárese. Pero como repito y como decía, ¿no? Y repito, eso hace que el tiempo pase. O sea, si alguien quería obstaculizar la reconstrucción de Jerusalén, definitivamente que lo está consiguiendo. Y entramos al capítulo 6. No impidan la obra de esta casa de Dios. Entonces, por orden del rey Darío, se hicieron investigaciones en los archivos de la tesorería de Babilonia y se encontró en Ecbátana, la fortaleza situada en la provincia de los Medos, un rollo redactado en estos términos. Memorándum. El primer año de su reinado, el rey Ciro dio esta orden acerca de la casa de Dios en Jerusalén. La casa será reconstruida como lugar en el que se ofrecen sacrificios y serán puestos sus cimientos. Tendrá 30 metros de alto por 30 de ancho y habrá 3 hileras de bloques de piedra y una de madera.
Los gastos correrán por cuenta de la casa real. Además, serán restituidos los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, para que todo vuelva a ocupar su lugar en el templo de Jerusalén y sea depositado nuevamente en la casa de Dios. Por lo tanto, ustedes, Tatenai, gobernador de la región del otro lado del Éufrates, Setar Bosnai y todos sus colegas, los legados de la región del otro lado del Éufrates, no intervengan en este asunto. Dejen trabajar en esa casa de Dios al comisionado de Judea y a los ancianos de los judíos, que se construya esa casa de Dios en el mismo sitio. Gracias, Beatriz. Miren qué clarito, cómo da vueltas, pero sobre lo mismo, ¿no? Sobre lo mismo se encuentran los documentos que acreditan que el rey Ciro permite esta reconstrucción. No es una, un- no es una iniciativa intrépida y mañosa de nadie. El rey lo había permitido. ¿Continuamos? A ver acá. No, para acá. ¿Tú misma, Beatriz, puedes leer esto? Sí. Estas son mis órdenes acerca de la conducta que ustedes deben observar frente a los ancianos de los judíos para la reconstrucción de esa casa de Dios. Los gastos que ellos hagan serán pagados totalmente y sin interrupción de los fondos reales, utilizando los impuestos percibidos en la región del otro lado del Éufrates. También se les entregará sin falta cada día lo necesario para los holocaustos del Dios del cielo: novillos, carneros, corderos, trigo, sal, vino y aceite, según las indicaciones de los sacerdotes de Jerusalén, para que ellos ofrezcan al Dios del cielo sacrificios de aroma agradable y rueguen por la vida del rey y de sus hijos. Yo ordeno, asimismo, si alguien no cumple este edicto, se arrancará una viga de su casa y se lo ajusticiará sobre ella. Luego, se reducirá su casa a un montón de escombros a causa de este delito. Que el Dios que ha establecido allí su nombre destruya a cualquier rey o pueblo que intente transgredir esta orden, destruyendo esa casa de Dios que está en Jerusalén. Yo, Darío, he promulgado este decreto, que sea cumplido estrictamente. Claro, gracias, Beatriz. Entonces, Darío está con con este edicto confirmando la instrucción inicial del rey Ciro. ¿Quién es Darío? Repito, es un rey posterior con dos reyes intermedios a Ciro. Ciro dijo, vayan y regresen y reconstruyen, siembran la duda, Jerjes hasta Jerjes, y Darío finalmente investiga y dice, sigan, reconstruyan esa casa de Dios en Jerusalén. Y acá terminamos con esto. No impidan la obra de esa casa de Dios. ¿Quién puede leer? Miren, otra vez hablan de Yo Tatenay, por termino. favor. Sí. O sea, Tatenay, muy cauteloso, dijo, paren la obra mientras que el rey no decida. Bueno, el rey ya decidió y está comunicando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Continúo, Manuel. Gracias. Entonces Tatenai, gobernador de la región del otro lado del Éufrates, Setar Bosnai y sus colegas cumplieron estrictamente las instrucciones enviadas por el rey Darío. Los ancianos de los judíos llevaron adelante la obra, bajo el impulso del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó.
Así terminaron la construcción, conforme a la orden del Dios de Israel y a los decretos de Ciro y Darío. La casa fue concluida el día 23 del mes de Adar, en el 6º año del reinado de Darío. Todos los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los repatriados celebraron alegremente la dedicación de esta casa de Dios. Para su dedicación ofrecieron 100 novillos, 200 carneros y 400 corderos. Además, ofrecieron 12 chivos, según el número de tribus de Israel, como sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Después establecieron a los sacerdotes según sus categorías y a los levitas según sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Gracias, Beatriz. Como está escrito en el libro de Moisés. ¿Cuál es el libro de Moisés? Es una referencia libre al Pentateuco, a la Torá, ¿no? A los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces, ese libro de Moisés, entre comillas, vendrían a ser los primeros 5 libros de la Biblia que se atribuía la autoría a Moisés. Nos habla de una dedicación de la casa que fue concluida en tal fecha. Dedicación, ¿no? Es una ceremonia muy especial que sería como la ceremonia de inauguración, de consagración, de dedicación, como su nombre indica, ¿no? Es un templo recién inaugurado y esta es la ceremonia inaugural, es la ceremonia especial. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Una consulta. Acá dice, todos los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los repatriados. Supongo que a estas alturas ya no había ni un repatriado vivo, ¿no? Los que volvieron de Babilonia ya habían fallecido, por cuántos años habían pasado, ¿no? Desde que volvieron. No sé si estoy en lo cierto. Claro, quedaban algunos muy viejitos, algunos pocos muy viejitos, pero la mayoría eran gente de la siguiente generación, ¿no? Claro, y más todavía, tiene razón Graciano, porque si sumamos que ha habido demoras en la reconstrucción, ya no queda ninguno. Claro, tienes razón Graciano, no queda ninguno. ¿Cuántos años han pasado desde que Nabucodonosor nos saca hasta que Ciro les permite regresar y luego siembran la duda y se quedan sin avanzar la reconstrucción? Hasta ese momento se estiman unos 150 años. O sea, tienes razón Graciano, de los que fueron exilados con Nabucodonosor, ya ninguno está acá. Para ese momento ninguno, porque la vida humana no es tan larga, ¿no? Una buena observación. ¿Alguien más que quisiera comentar? Miren, y entramos al final del capítulo 6 de Esdras. Los repatriados celebran la Pascua. ¿Quién puede leer? Yo leo. Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Como todos los levitas se habían purificado, estaban puros e inmolaron la víctima pascual para todos los que habían vuelto del destierro, para sus hermanos los sacerdotes y para ellos mismos. Comieron la víctima pascual los israelitas que habían vuelto del destierro, todos los que habían renunciado a la impureza de la gente del país y se habían unido a ellos para buscar al Señor, el Dios de Israel. Durante 7 días celebraron alegremente la fiesta de los ázimos, porque el Señor los había llenado de gozo
haciendo cambiar la actitud del rey de Asiria hacia ellos, a fin de fortalecer sus manos en los trabajos de la casa de Dios, el Dios de Israel. Gracias, Juanina. Miren acá las palabras que se usan, otra vez podrían confundir. En lo que he terminado leyendo nuestra hermana Juanina, dice haciendo cambiar la actitud del rey de Asiria. Realmente es del rey de Persia. Pero ellos están mirando geográficamente al otro lado del Éufrates. Ahí estaba Siria, Babilonia, más allá Persia, y en ese sentido juegan con los nombres. Le llaman babilonios, le llaman asirios, le llaman persas con mucha libertad. Pero que no nos confundan, ¿no? Ahora, cuando dice, durante 7 días celebraron alegremente la fiesta de los ácimos. ¿Quién nos ayuda? ¿Qué cosa es la fiesta de los ácimos? Los ácimos son el pan sin levadura. ¿De acuerdo? El pan ácimo, pan sin levadura. Y el pan sin levadura aparece con ocasión de la noche en que los judíos, perdón, me corrijo, los israelitas, y perdón, todavía más me corrijo, los hebreos cautivos en Egipto emprenden la salida. No tienen tiempo de preparar nada, no tienen tiempo de preparar el pan fermentado. Fermentar la masa para el día siguiente, salen con lo que tenían puesto y entonces la fiesta del pan sin levadura tiene un significado especial. Y por eso se relaciona tanto con la fiesta de la Pascua. La Pascua, que es el paso del ángel de la muerte, que es el paso del pueblo hebreo por el Mar Rojo, se celebra recordando esa noche en que prepararon el pan sin fermentar, harina sin fermentar. Entonces todo se refiere a esa fiesta, que es la fiesta de la Pascua, que como dice la primera línea, se celebra el día 14 del primer mes, el mes de Nisan, que para nosotros sería abril. La Pascua judía el 14 de abril. A ver, hasta ahí, pero si tuvieran algún comentario, hermanos, que ayude a aclarar, a entender, será bienvenido. Graciano, adelante. Una consulta, Manuel Pablo. Acá dice, como todos los levitas se habían purificado. ¿Se sabe en qué consistía esa purificación? ¿Qué cosas hacían ellos para considerarse como purificados en esa época? Claro, son sus ceremonias. Ahí hay que leer el libro de 2 libros, Levítico y Números, ¿no? Entonces, hay la ceremonia de purificación, incluye el lavado del cuerpo y de la ropa, incluye varios días de oración, de casi aislamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, se purifican, se preparan. Acá, para mayor fuente de consulta, está el libro en el tercer libro de la Biblia, empezando por el principio, está el libro de Levítico y el libro de Números. A ver, ¿alguien más que tuviera alguna duda? ¿O avanzamos? Capítulo 7. Esdras ser escriba versado en la ley de Moisés. ¿Quién puede leer? Después de estos acontecimientos, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia,
Llegó desde Babilonia Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahtub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meralot, hijo de Serajías, hijo de Uzi, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón. Esdras era un escriba muy versado en la ley de Moisés, que había sido dada por el Señor, el rey de Israel. Como la mano del Señor, su Dios, estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía. El 7º año del reinado de Artajerjes, subieron a Jerusalén un buen número de israelitas, de sacerdotes, de levitas, de cantores, de porteros y de empleados del templo. Esdras llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del reinado de Artajerjes. Él había decidido salir de Babilonia el primer día del primer mes y llegó a Jerusalén el primer día del 5º mes, porque la mano bondadosa del Señor, su Dios, estaba sobre él. Esdras se había dedicado de todo corazón a investigar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar en Israel sus preceptos y sus normas. Gracias, Graciano. Miren, yo les había contado ya en una reunión anterior, el traslado desde Babilonia a Jerusalén era 1280 kilómetros. Y una caravana a un ritmo normal demoraba en esta trayectoria 4 meses. Y es lo que nos confirma aquí este texto. Este texto es como que damos, como vemos, un pequeño salto para atrás, porque hemos tenido un relato bien ordenado. Pero aquí como que nos hacen un paréntesis y nos presentan al propio Esdras y nos dan todo su linaje. Esdras, hijo de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Y lo refieren hasta dónde, hasta el sumo sacerdote Aarón. O sea, Esdras aronita, Esdras sacerdote. Y nos dicen, Esdras era un escriba bien versado en la ley de Moisés. ¿No? Llegó a Jerusalén, el tercer párrafo, 4 meses después de haber salido de Babilonia. Y termina diciéndonos, Esdras se había dedicado de todo corazón a investigar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar en Israel sus preceptos y sus normas. A ver, avancemos. Copia de la carta del rey Artajerjes. Miren, ya habíamos pasado, ¿no? Porque está desde Ciro, Jerjes, Artajerjes, Darío. Por eso les decía, estamos dando como un saltito para atrás, pero en ese juego de tiempos nos permite entender más. ¿Quién puede leer? Acá son 3 diapositivas. Y yo Yo puedo leo. leer, hermano. Adelante, adelante. A ver, esta es la copia del documento que el rey Artajerjes envió a Esdras, el sacerdote escriba especialmente instruido en el texto de los mandamientos del Señor y de sus preceptos concernientes a Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, paz, etc., yo he dado esta orden. Cualquier miembro del pueblo de Israel que esté dentro de mi reino
y se ofrezca voluntariamente para ir contigo a Jerusalén, incluidos sus sacerdotes y levitas, puede hacerlo. Tú irás como enviado del rey y de sus 7 consejeros para inspeccionar a Judá y a Jerusalén de acuerdo con la ley de tu Dios que llevas en tus manos. También llevarás la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, que reside en Jerusalén, lo mismo que toda la plata y el oro que recojas en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias hechas por el pueblo y los sacerdotes para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Con este dinero comprarás novillos, carneros, corderos, como así también lo necesario para las oblaciones y libaciones correspondientes, y ofrecerás todo esto sobre el altar de la casa de tu Dios que está en Jerusalén. ¿Puedes continuar leyendo, Julia, por favor? Gracias. La plata y el oro que sobren, úsenlos como les parezca más conveniente, a ti y a tus hermanos conforme a la voluntad de su Dios. Deposita delante de tu Dios en Jerusalén los utensilios que te fueron entregados para el servicio de la casa de tu Dios. Si tuvieras necesidad de hacer otros gastos para la casa de tu Dios, se cubrirán con los fondos del tesoro del rey. Yo mismo, el rey de Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros de la región que está del otro lado del Éufrates, entreguen exactamente todo lo que les pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, dándoles 100 talentos de plata, 100 bolsas de trigo, 100 barriles de vino, 3.600 litros de aceite y sal a discreción. Todo lo que el Dios del cielo ordene para su casa deberá cumplirse escrupulosamente a fin de que su ira no se descargue sobre el territorio del rey y de sus hijos. Les comunicamos además que está prohibido cobrar impuestos, contribuciones o derechos de peaje a los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y empleados de la casa. En una palabra, a todos los servidores de esta casa de Dios. Y terminamos, Julia, con esta acá. Y tú, Esdras, con esa sabiduría de tu Dios que reside en ti, designa jueces y magistrados para hacer justicia a todo el pueblo que está del otro lado del Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y enseña esa ley a quienes no la conocen. El que no observe la ley de tu Dios y la ley del rey será rigurosamente castigado con la muerte, la expulsión, la multa o la cárcel. Muchas gracias, Julia. Entonces queda, hermanos, claro ese salto para atrás de cómo estamos entendiendo a Esdras en la función que tiene y en la función que viene cumpliendo, ¿no? Como el rey de Persia empodera a Esdras para que haga todo lo que hace. Guillermo, adelante. Manuel Pablo, estas diferentes penas para castigar a los infractores, la muerte, la expulsión, la multa o la cárcel, se supone que están en función de la gravedad de la falta. Claro, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Pero el hecho de que hayan penas da mucha fuerza al que tiene el poder, ¿no? Imagínense, entonces yo sanciono y es una sanción moral,
te doy la espalda. No, es mucho más fuerte. Cárcel, multa, expulsión o la misma muerte. Hay mucha fuerza punitiva para que se cumpla lo señalado. A ver, avanzamos. Manuel Pablo, Sí, sí, Julián. este rey Artajerjes es después del rey Ciro, 2 reinados más, dices, ¿no? Sí, el orden es Ciro, Jerjes, Artajerjes y Darío. Ya, y sigue sus mismos mandatos de estos reyes, y en esta oportunidad depositan en Esdras todo su mando, su poder, su autoridad, para que él continúe entregándole al pueblo lo que Ciro en un comienzo determinó. Inclusive Claro, claro. podían ellos actuar, ¿no? Con toda tranquilidad, digamos, Esdras con el pueblo judío. Como el pueblo de Israel, que no es todavía judío. A favor del pueblo de Israel. Israel, todavía hay la tentación de llamarlos judíos y no es. Pero sí, tienes razón en lo que dices. No, entonces, esto nos está explicando cómo, espérate, que hay un eco, ya. Esto nos explica por qué Esdras va con el poder que va. Es un empoderamiento que el mismo rey le da. Entonces, Ciro da la orden, pero estamos viendo la resistencia que hubo de parte de enemigos que no querían la reconstrucción de Israel, que según nos cuenta el relato judío posterior, ¿no? Pero ya vimos cómo hay matices, ya vimos cómo hay ese detalle de que los samaritanos, que también son israelitas, van y le dicen, te ayudamos, y le dicen, no, lo haremos solos. Entonces hay una serie de conflictos y lo que hay que tratar de ponerse es en perspectiva de que lo que estamos leyendo, ¿quién lo cuenta? Para ver las posiciones. Lo que nos cuenta aquí Esdras es cómo él recibe y por qué él recibe el empoderamiento con el que va a viajar. María Teresa, adelante. Buenas noches con todos. Yo tenía una duda. ¿Por qué estos reyes persas son tan condescendientes y es más sumamente respetuosos? Y también está diciendo para que no les pase nada o para que protejan a los reyes persas y a sus familias. Eso quiere decir que no solamente son respetuosos, sino que tienen una cierta creencia en ese Dios de los israelitas. O cómo es, o Claro, cómo sería la no, visión de estas, está, de, está bien tu comentario, pero yo les decía, hay que tener mucho cuidado porque hay que ver quién cuenta la historia. Y la cuentan acá. Esa historia lo cuentan los judíos, que son estos israelitas después de un tiempito que pasan a ser judíos, que vamos a ver en un ratito, ellos nos cuentan. Entonces, una cosa, mira, hay un conflicto en el barrio, ya tú y una vecina. Si yo te pregunto a ti, voy a tener una versión. Si yo le pregunto a la vecina, probablemente tenga otra versión. Eso pasa acá. uh-huh, ¿A quién le estoy preguntando? ¿Quién me está uh-huh, contando? Ese es el tema. Y por uh-huh. eso es que ocurre lo que tú con mucha agudeza señalas. O sea, ¿cómo es que entonces pareciera que el rey de Persia sigue al Dios de los judíos? Pareciera claramente. Pero el tema es quién está contando la historia, ¿no?
Pero lo que está claro es que ellos permitieron la reconstrucción del templo y es más, les entregaron sus tesoros y todo, y es más, les dieron dinero para, inclusive hasta para las ofrendas. Entonces, eh, eso también podría ser dirigido o, digamos, contado desde esa perspectiva, o Sí. efectivamente hasta eso se llegó. No, no, pero es María Teresa, como les comentaba la vez pasada, que en la mirada persa de Ciro y sus sucesores está esa condescendencia, esa magnanimidad, ese respeto a los cultos de los pueblos sometidos. No, entonces no es como los babilonios o antes los asirios Ujú, que arrasaban con todo, no, el persa es un dominador más moderno, ajá, más abierto y dice, mira, yo permito que tú tengas el Dios que quieras y rindas el culto que quieras rendir, pero ujú, solo te pido lealtad. ujú, Lealtad ya, conmigo y paga los impuestos. No te subleves, ujú, obedéceme. Pero yo contra eso te permito que tú tengas tu creencia, tus cultos, tu religión. Y lo ujú, hacen no solamente, y eso está en la historia, lo hacen no solamente con el pueblo de Israel, sino con todos los pueblos sometidos. Los persas son ujú, muy abiertos de mente. ajá, En ok, ese sentido se dice muy magnánimos. Eso es así. Y eso, ok, sí, y eso es objetivo. Eso no es invento de nadie. ujú, Sí, ok, gracias, gracias. Manuel gracias. Pablo, Sí, Julio. Manuel Pablo, sí son como abiertos, magnánimos, como tú dices, pero estos pueblos estaban sometidos prácticamente en cuanto al pago de impuestos, nada más, ¿no? O habían más formas de que estaban dominados. A lo, Solamente el pago del impuesto, obediencia al rey, obediencia a obediencia. lo que el rey les pidiera. Y si les pedía, por decirte algo, si el rey les pide madera, si el rey les Oh, pide mano de obra, si el rey les pide soldados para el ejército, lo que el rey les pida, ellos tienen que atenderlo solícitamente, mm, ¿no? Es además del impuesto, claro. ya, Están ya. sometidos. Pero el babilonio, a diferencia del asirio, perdón, el persa, a diferencia del asirio o el babilonio, no incluye dentro de eso el decir, tú creerás en lo que yo quiera que creas. No, él respeta tu fe. En ese sentido es un pueblo muy interesante y muy inteligente, muy, muy inteligente. Ah, Así es como que en esa idea es que los persas, como les contaba hace una semana, vencieron tan fácilmente a los babilonios, porque se conquistaron el corazón del pueblo. Los reyes babilonios eran tan toscos y tan cerrados que crearon problemas incluso dentro de su propio pueblo con el culto a su dios, del propio dios babilonio, Marduk. no, Entonces, cuando entran los persas y dicen nosotros respetaremos a Marduk, se ganaron al pueblo y no luchó el pueblo contra sí, pues no, el no. invasor. No, no luchó, ¿por qué? Porque era como que el persa era un liberador del yugo de los reyes de la propia Babilonia. O sea, los persas te liberaban del opresor y el opresor era su propio rey. Un poco pasa lo mismo acá en el Perú, en el antiguo Perú, digamos que no era Perú todavía, cuando los conquistadores españoles, que eran 300, conquistaron un imperio de 300, de 300 españoles conquistaron un imperio de 10 millones de, de seres humanos en el Tahuantinsuyo. ¿Cómo fue posible? Y es que la tropa española
Iba pasando de pueblo en pueblo y cada pueblo los veía como un liberador del poder opresor inca. Pueblo por el que pasaban los españoles, pueblo en el que todos los habitantes del pueblo se sumaban a la fuerza española. Era el liberador. En ese sentido era el Mesías. Parece mentira. Eso pasaba en la historia, acá y allá, y en el caso de allá, eso explica el triunfo tan rápido y fácil de Persia sobre Babilonia. A ver, acá, Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Una consulta. Artajerjes también fue el rey que escuchó la carta de queja y de acusación de los enemigos y también fue el que ordenó que se detuviera la reconstrucción de la ciudad, ¿no? Mientras que Pero confirmaban, claro, tras él investigaba y luego tomaba una decisión. claro. Pero en esta última parte se ve que ofrece una ayuda pues incondicional a Esdras, ¿no? Dinero, autoridad, le da a Esdras como que tiene dos formas de ver o de ayudar o de pensar en cuanto a Israel, ¿no? En la primera detiene la construcción, sin embargo a Esdras sí le da mucho apoyo, ¿no? No, pero En son cuanto- dos momentos. Como tú mismo dices, son dos momentos. En un primer momento prima la duda y él dice, vamos a aclarar. En un segundo momento la duda se aclara y entonces apoya, ¿no? Y entra Esdras en escena. Pero son dos momentos diferentes. Y más de dos, realmente, si vamos en el tiempo, ¿no? Es Ciro, el primer rey, Ciro segundo, que conquista Babilonia y dice, israelitas pueden regresar a Jerusalén y reconstruir. Ese es un primer momento. Luego, siembran la duda, pues, siembran la duda. Estos tienen intereses ocultos, son unos fregados, se van a volver a rebelar, y en esa duda paralizan las obras. Luego viene Alcajeres que dice, terminemos de aclararlo, y termina de aclarar y dice adelante. Y Darío también, adelante. Adelante, no se opongan, y al que se oponga, incluso lo castigaré severamente. Por eso les digo, es un proceso difícil y lo que va pasando es tiempo, o sea, el tiempo se va consumiendo. Parece mentira, el tiempo se va consumiendo, va pasando y pasan al final, desde el inicio hasta el final, para la reconstrucción de Jerusalén, 150 años. Por eso les decía, es interesante, pero no es que los babilonios conquistaran Jerusalén y luego 70 años en el cautiverio, y viene el rey Sirio y le dice regresen, y listo, regresaron. No, miren todo lo que hay de proceso en este retorno. Eso es lo que quiero que ustedes sopesen para que le den el sentido del esfuerzo. Es un tremendo esfuerzo. A ver, vamos acá. Terminamos el capítulo 7. Bendito sea el Señor que inspiró al rey. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestros padres, que inspiró al rey esta decisión de glorificar la casa del Señor que está en Jerusalén, y me hizo ganar el favor del rey, de sus consejeros y de los más importantes funcionarios reales. Yo cobré ánimo porque el Señor estaba conmigo, y reuní a algunos jefes de Israel para que me acompañaran. Gracias, Mari Carmen. Otra vez ese es el texto que refleja el relato desde la posición de Esdras. Y está perfectamente claro cuál es la lectura de Esdras y de los israelitas de lo que está pasando.
Miren, entramos al capítulo 8 y he hecho un ajuste, como comenté la vez pasada también, porque del versículo 2 al 14 hay una larguísima relación de nombres. Ustedes pueden chequearlo en sus propias Biblias, pero para nuestros fines lo saltamos. Estos son los jefes de familia con su respectiva genealogía que partieron conmigo, dice Esdras, de Babilonia bajo el reinado de Artajerjes, de los hijos de bla, bla, bla. Ok, entonces avanzamos y nos mandaran ministros. ¿Quién puede leer? Siempre es Esdras el que cuenta, ¿no? Entonces, yo los reuní, dice Esdras. No nos perdamos. Yo los reuní a orillas del río que va hacia Ahabá, y allí acampamos durante 3 días. Vi que había gente del pueblo y sacerdotes, pero no encontré ningún levita. Entonces llamé a los jefes Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, y a los instructores Joiarib y el Natán, y los envié a ver a Idó, jefe de Casifía, con la orden precisa de lo que debían decir a él y a sus hermanos que residían en esa localidad, a fin de que nos mandaran servidores para la casa de nuestro Dios. Gracias a que la mano bondadosa de nuestro Dios estaba sobre nosotros, ellos nos enviaron un hombre muy capaz llamado Serebías, de los hijos de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel, junto con sus hijos y sus hermanos, en total 18 hombres. Además nos enviaron a Hasabías, de los hijos de Merarí, junto con su hermano Isaías y con sus hijos, en total 20 hombres. Y de entre los empleados del templo de David y los jefes habían puesto al servicio de los levitas, enviaron 220 hombres, todos registrados personalmente. Claro, gracias, Graciano. Miren, acá el problema era que no habían levitas. Y está sacando levitas, mucho que está debajo de las piedras, ¿no? Proclamé proclamé un ayuno. Acá tenemos 2 diapositivas. Acá sigue hablando Esdras. ¿Puedo seguir leyendo, Manuel Pablo? Sí, gracias, Graciano. Allí, a orillas del río Ahabá, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios, a fin de pedirle un feliz viaje para nosotros y a nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Porque hubiera sido vergonzoso pedir al rey gente armada y jinetes para que nos protegieran en el camino contra el enemigo. Al contrario, nosotros habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios se extiende para bendecir a todos los que lo buscan, y su poder y su ira caen sobre todos los que lo abandonan. Así ayunamos e invocamos a nuestro Dios, y él nos escuchó. Después tomé aparte a 12 de los jefes de los sacerdotes, y además a Serebías y a Hasabías, junto con 10 de sus hermanos, y pesé delante de ellos la plata, el oro y los utensilios que el rey, sus consejeros y sus funcionarios, y todos los israelitas residentes allí habían ofrecido para la casa de nuestro Dios. Pesé y puse en sus manos 650 talentos de plata, utensilios de plata por valor de 100 talentos, 100 talentos de oro, 20 copas de oro de 1000 dáricos y 2 vasos de bronce bruñido, tan preciosos como el oro.
Continuamos, por favor. Luego les dije, ustedes están consagrados al Señor. Estos utensilios son sagrados. Esta plata y este oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, el Dios de nuestros padres. Guárdenlos cuidadosamente hasta que los pesen delante de los jefes de los sacerdotes y de los levitas, y delante de los jefes de familia de Israel, en las habitaciones de la casa del Señor en Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios que habían sido pesados, para trasladarlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. El día 12 del primer mes partimos de las orillas del río Ahava para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios está sobre nosotros, y Él nos presentó durante la marcha de los ataques enemigos y de las emboscadas. Claro, entonces tuvieron protección de Dios en ese largo viaje de 1280 kilómetros y de aproximadamente 4 meses. Durante todo ese trayecto, ellos iban protegidos. Para ello, entonces, Esdras nos cuenta que celebran un ayuno invocando la presencia y el apoyo del Señor. Y dice, y llegamos a Jerusalén. Con eso termina el capítulo 8. Llegamos a Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, descansamos 3 días. El cuarto día fueron pesados la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios. Y se entregó todo al sacerdote Meremot, hijo de Urías, y a Eleazar, hijo de Pinjas, junto a los cuales estaban los levitas Josabad, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binmí. Después de comprobar la cantidad y el peso, se tomó nota del peso total. En aquel tiempo, los deportados que habían vuelto del exilio ofrecieron como holocausto al Dios de Israel 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 chivos por el pecado, todo en holocausto al Señor. Y se entregaron los decretos del rey a los sátrapas y gobernadores de la región de este lado del Éufrates, los cuales presentaron su apoyo al pueblo y a la casa de Dios. Gracias, Juanín. Miren, lo último que ha leído Juanín, se entregaron los decretos del rey a los sátrapas y gobernadores. Los sátrapas son como, imagínense lo que es un reino tan grande, el reino más grande que el mundo había conocido, hasta ese entonces el reino de Persia, gigantesco, y con dificultades de comunicación. ¿Cómo se movía uno? Por tierra, en el mejor de los casos, a caballo. Entonces, se hizo necesario tener subdivisiones en el tremendo reino. Y estas son en el caso de Persia, son las satrapías. Las satrapías. Entonces, los sátrapas son los jefes de partes del territorio del gran imperio. Pero son jefes con mucho poder. Obviamente, obviamente muy leales al rey, pero son jefes en sus respectivas localidades. Entonces habla de los decretos del rey, fueron entregados a los sátrapas y gobernadores de este lado del Éufrates. No, siempre habla de este lado del río Éufrates. De este lado del que está Jerusalén. Y los sátrapas y gobernadores presentaron su apoyo al pueblo y a la casa de Dios. Hasta ahí estamos claros. Vamos a leer un poquito más
Miren, a causa de la infidelidad de los repatriados, empezamos el capítulo 9. Como les decía al comienzo, el libro de Esdras tiene 10 capítulos. Estamos acercándonos al final, pero miren qué fuerte se pone. Esta parte que parece muy ligera es de la mayor importancia, hermanos. A causa de la infidelidad de los repatriados. Una vez terminado todo esto, se me presentaron los jefes para decirme: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de la gente del país que practica cosas abominables. Los cananeos, los hititas, los pericitas, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Al contrario, se casaron y casaron a sus hijos con mujeres de esos pueblos, y así la raza santa se ha mezclado con la gente del país. Los jefes y los magistrados fueron los primeros en participar de esta traición. Al oír esto, yo desgarré mi túnica y mi manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me senté lleno de consternación. A causa de esta traición de los deportados, todos los que temían las palabras del Dios de Israel se reunieron junto a mí. Yo permanecí sentado y lleno de consternación hasta la hora de la ofrenda de la tarde. Gracias, Marisol. Miren eso que nos cuenta, ¿no? Parece muy inocente y no lo es para nada. Se acercan los jefes a decirle a Esdras: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de la gente del país, que practica cosas abominables, y menciona todos los pueblos vecinos, incluyendo los egipcios. Y dice, al contrario, se casaron y casaron a sus hijos con mujeres de esos pueblos. Y así la raza santa se ha mezclado con la gente del país. La raza santa. Y nos preguntaríamos, ¿cuál es la raza santa? La simiente santa. Acá no hay racismo y un racismo exagerado. Miren, les comento, y solamente para dejar el tema, para que ustedes lo mediten y se ponga más picante el próximo jueves. Pero algunos judíos, les digo, no, para que no se vea que son cualquiera que opina, sino judíos absolutamente bien formados, ven en esto como una semilla de lo que movería a los nazis siglos después a pretender el exterminio de la raza judía, ¿no? Ese sentido de considerarse una raza superior, acá Esdras habla de una raza santa. La raza santa se ha mezclado con la gente del país. Y dice, eso es una traición. Miren, lamentablemente la hora nos ha ganado, nos vamos a quedar aquí. Pero yo les pido que lean esto, lo relean y lo piensen. De manera que el próximo jueves entremos ya con más fuerza, con más calor en este análisis. Pueden haber posiciones de uno y de otro lado. Perfecto, esa es la idea. Pero es bien fuerte. Hay que cuidar una raza. La raza santa se ha mezclado con la gente del país. En otro sitio va a decir la simiente sagrada se ha derramado. ¿Existe esa raza santa? ¿No es eso racismo? Algo tan mal visto
hoy por hoy en el mundo moderno. En fin, se los dejo para pensar, hermanos. Pero con eso retomamos en el capítulo 9, retomamos el próximo jueves, ¿no? Este último tema lo dejamos para la discusión próxima. Pero en general, algún comentario, hermanos, no sé, ¿les parece interesante el libro? Yo les adelanto algo también. El próximo jueves vamos a ver con toda claridad, absoluta claridad, lo que vamos a reconocer como el nacimiento del pueblo judío. Ya con eso que hemos leído en el capítulo 9, este Esdras que nos habla de la raza santa y que va a invitar por consiguiente, a una separación. Si tú te has casado con una mujer que no es de tu raza santa, sepárate de ella. Y eso tiene un costo enorme. Y si has tenido hijos con ella, que tus hijos se vayan con ella. Tremendo, ¿no? Pero en fin, son los temas que veremos al iniciar el próximo jueves.